Se define como un problema para reconocer caras. El término fue acuñado por el médico J. Baudemer en 1947, quien describió dos casos de esta singular alteración perceptiva y la definió como la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona. La prosopagnosia es un tipo específico de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad para reconocer rostros que no son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Los afectados por esta enfermedad cerebral pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre dos rostros, pero no pueden reconocer ni identificar de quién se trata. En muchos casos, la persona afectada hace un análisis deductivo de la persona para tratar de identificarla a través de rasgos característicos como lo son la forma o el color del cabello, la presencia de alguna cicatriz o lunar, determinadas expresiones faciales, entre otras. Respecto a las áreas cerebrales implicadas en su aparición, inicialmente se aceptaba que una lesión del hemisferio derecho era suficiente para producir prosopagnosia. Según esta hipótesis, la prosopagnosia se debe a una lesión unilateral derecha que podría estar ubicada principalmente en el lóbulo occipital, pero también podría ubicarse en el parietal, en el temporal o en diferentes combinaciones, temporo-occipital o parieto-occipital. Sin embargo, más recientemente, Damasio y Cole plantean la necesidad de una lesión bilateral y simétrica de ambos hemisferios cerebrales. Las principales causas son las lesiones cerebrales bilaterales provocadas por un accidente cerebrovascular, por un tumor cerebral o en menor medida por traumatismos craneoencefálicos o por infecciones que afectan el sistema nervioso central. No obstante, se han descrito casos de prosopagnosia de origen congénito. Hace 2 años sufrí un accidente automovilístico que cambió mi vida y la de muchas personas a mi alrededor. Después del incidente me desperté unas 48 horas después, con demasiado dolor en todo mi cuerpo, en mis brazos, en mis piernas y con muchos moretones en todas partes y sobre todo en mi cabeza. Pues me había fracturado los dos brazos y un golpe muy fuerte en el fémur izquierdo, que fue donde recibí directamente el golpe, el choque de la puerta del auto. Además de un golpe que recibí en la parte posterior de mi cabeza, que ha dejado secuelas hasta ahora irreparables. En mi despertar habían muchas personas a mi alrededor como alegres porque yo hubiese vuelto en sí. Estaban felices, contentos y yo me sentía extrañado porque no sabía quiénes eran ellos. Lo primero que pensé es que de pronto habían sido personas que se habían visto involucradas en el accidente o habían estado a los alrededores y de pronto ellos me habían llevado al hospital o algo al ver mi estado, pero después de un momento esa vida empezó a ser removida por algo muy extraño y es que todas las personas se me hacían familiares. Veía algo muy familiar en ellos, algo que me acercaba a ellos como si los conociera, pero eran totalmente ajenos a mí. Hasta el instante en que empecé a ver pequeños detalles en ellos que me recordaron a mi mamá, como las aretas que ella siempre alardeaba ante sus amigas, que mi papá le había regalado y a ella le encantaban, o el peculiar corte de cabello que tenía mi hermano, o el tono de voz de mi novia, o la manera en que se movía mi papá, se expresaba, o hacía sus cosas y cómo se vestía incluso. Todas esas personas me los recordaban a ellos, y después resultó ser que sí, en efecto eran ellos. Y junto con el doctor ellos me dijeron que después de ciertos exámenes que me hicieron mientras estaba en el pequeño coma, se dieron cuenta que había adquirido, que había empezado a sufrir de prosopagnosia asociativa, una extraña enfermedad de la cual yo no tenía conocimiento, no sabía que existía hasta el momento en que comencé a padecerla por el golpe que sufrí en la cabeza. Después de eso y por sufrir eso ya no puedo reconocer a nadie, no sé quién es nadie, no reconozco ni a mis papás, pues he vivido toda mi vida con ellos, o a mi hermano que he visto su crecimiento, pero no sabía quiénes eran ellos. Después de llegar a mi casa estaba viviendo con extraños.
me levantaba cada mañana viendo a alguien que yo no conocía, salía de mi cuarto a ver a la que era mi mamá, pero no la reconocía, era ajena a mí, no era ella, no era la que yo siempre había pensado que era mi mamá, pero la cosa es que ni siquiera sabía cómo es que era mi mamá, ni ninguno de ellos. Muchas partes de mi vida social se vieron afectadas, como la relación en un principio con mi familia, con mi núcleo familiar fue difícil, precisamente por esa parte de la convivencia, de estar con extraños y de yo sentirme un extraño junto a ellos, de sentarme en el comedor junto a los tres y tener una cena normal, pero tenía que disimular que era normal porque eran extraños sentados en el comedor en el que yo había comido siempre con mis papás y mi hermano. Además de eso, la relación con mi novia también se vio muy afectada y es demasiado entendible. Ella ya no podía estar con alguien que no supiera quién era ella, que si iba en la calle o caminando por ahí la viese simplemente pasar a derecho porque por Dios, no supe que mi novia pasó al lado mío y no la saludé, cosas como esas, o en el momento que quedamos de encontrarnos y no sabía cuándo iba a llegar ella y yo preguntándole a otras personas, a otras mujeres si bueno, ellas eran mi novia, fueron momentos incómodos, extraños y ella se sintió simplemente incómoda con eso, no dejaron de agradarle esas cosas y la relación se acabó por ese pequeño golpe, por esa pequeña cosa que afectó algo en mí. Se dañó una relación de mucho tiempo y se fue a la nada por eso. Además de eso, la relación con mis amigos, hasta incluso con mis mejores amigos, se vio afectada. Después de que volví a mis estudios, de que los retomé, que me recuperé totalmente, todos se alejaron de mí porque yo llegaba y no saludaba a nadie, no conocía a nadie, entraba a la casa y me sentaba, veía la clase y salía, era lo que yo hacía, pero es que lo que yo no entiendo es que yo no sabía con quién me sentaba al lado, no sabía cuando entraba a la clase dónde estaban, no sé, ellos sentados o qué, o quién era quién para saludarlo. Me iba a saludar a alguien que yo no conocía, es que yo no conocía a nadie, como les digo, no conocían a mis papás, no los conocía a ellos, entonces empezaron a alejarse de mí, a hacerme a un lado porque no sé, los que no estaban bien enterados del tema decían que no, pues tan creído, se creció, cosas así por el estilo, cuando en realidad simplemente no podía saber quién era quién. Entonces es difícil. Yo empecé a apartarme de la gente, me volví muy solitario, no hacía las cosas solo para mí. Si salía de mi casa era porque tenía que hacerlo, hacía lo que tenía que hacer e iba directamente a mi casa a encerrarme en mi cuarto. No es algo que haya superado aunque hayan pasado 2 años, porque es muy difícil no saber quién es quién nunca, no reconocer a nadie nunca. No me queda más que vivir con él, es lo que he hecho, estoy viviendo con él y el acompañamiento de un muy buen psicólogo me ha ayudado demasiado en el aspecto de que he aprendido pequeños tips como para reconocer a las personas que me rodean. Algo que hice, por ejemplo, al principio cuando me desperté que supe o que me dio a pensar que esa gente era mi familia, como las aretas, el peinado y cosas así, fue lo que el psicólogo me recomendó para aprender a diferenciar a las personas. Así como el amigo que siempre lleva la barba larga, que está barbado siempre, sé que él es él, o la amiga que tiene el pelo tinturado de rojo, sé que ella es ella, y cosas así por el estilo. O cuando voy a salir con alguien, de cerciorarme, hey, ¿qué ropa vas a llevar? ¿Cómo vas a estar vestida, vestido? ¿Qué vas a traer en el cabello? ¿Qué bolso? Cosas así, qué zapatos, cosas así. Cuando voy a salir me toca hacer eso y son cosas con las que tengo que vivir el resto de mi vida. Así va a ser siempre. Esto no tiene cura, no hay una pasta que disminuya ese efecto, no es nada. Esta no es una enfermedad que me vaya a matar, que me deteriore físicamente o que vaya a ser perjudicial en general para mi salud física, para mi integridad física, pero es una enfermedad horrible, no es para nada deseable decir, bueno, al menos me dio esto en lugar de cáncer, porque en la manera en la que yo vivo no debe vivir nadie, uno no debe vivir con miedo a salir y simplemente no saber qué hacer, sentirse perdido en esta jungla de cemento, es difícil, pero
pero igual no me derrumbo, tengo que vivir con ella y hasta ahora lo he hecho en estos 2 años. Después de cierto tiempo empecé a coger más confianza con mi familia, a sentirme más acogido por ellos y acercarme más a ellos porque me había alejado demasiado. Entonces las cosas se hicieron mejor, no más fáciles ni buenas, simplemente un poco mejor. Y de igual manera con mis amigos volví a tener solo un poco más de vida social al saber reconocerlos a ellos y a ellos aceptarme un poco más. Y así me he mantenido hasta ahora y así seguirá siendo.